Gloria a Dios. Amén. Quiero que me acompañe un texto bíblico. En realidad es un texto bien corto, pero muy interesante, muy fascinante. La última epístola, digamos, en el orden que está en el Nuevo Testamento, perdón, es la última epístola que escribió, según el orden que aparece, no que esa fue la última específicamente, pero en el orden que aparece en el Nuevo Testamento es la última epístola que escribió Pablo, y es la epístola a Filemón. Por si ustedes sabían o no lo sabían, Pablo escribió cartas a iglesias y escribió a líderes, pero escribió una especial a un líder que no necesariamente era directamente con una iglesia, pero sí el hecho de que era un siervo fiel, un colaborador eficaz de Pablo. Y a él escribió una carta muy especial, muy interesante. Filemón. El hombre se llama Filemón, por eso la carta es la epístola o la carta a Filemón. ¿Cuántos de ustedes ya habían escuchado de Filemón? Bueno, los que no, hoy se enteran. Hoy les llega el chisme. ¿Quién es Filemón? Pero bueno, quiero que veamos, invitarles a que se pongan de pie y leamos todos juntos Filemón capítulo 1. Vamos a leer, la verdad sería bonito leer todo el capítulo, en parte por cuestión de tiempo, vamos a leerlos. Casi toda la carta, pero quiero que pongan atención lo que dice cada versículo, qué es lo que está pasando ahí. Dice Filemón capítulo 1, ¿ya lo tienen todos? Todos en pantalla aparecerá. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, ¿qué dice? Colaborador nuestro, dice, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros del Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decir que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido, dice. Señor, oramos por tu palabra, pidiendo que sea tu voz la que nos hable, que tu voz nos ministre, y abrimos nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar tu voz, Señor, y tener una actitud como una esponja que absorbe, Señor, que absorbamos tu palabra, que tu palabra hoy nos haga salir diferentes por tu poder, Señor. En Cristo Jesús, yo ruego que tú, Señor, hables a través de mí, Señor, no sean mis conocimientos, sino tu conocimiento, mi Dios. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Por favor, tengan la amabilidad de sentarse. Y ya nos estamos conectados en línea, pero los que están en la línea, que Dios les bendiga. Oramos que también ustedes les hablen mucho, Señor. Bueno, ya los que dijeron que ya conocían algo de Filemón, ya leer esta carta no les es raro, es familiar. Pero para los que escuchan por primera vez la historia de Filemón, en realidad el personaje principal, por así decirlo, no es tanto Filemón, sino Onésimo.
Bueno, de hecho son tres personajes principales en esta carta. Son Pablo, Onésimo y Filemón. Y los tres tienen características muy interesantes que quiero de alguna manera compartirles porque quiero comenzar diciendo esto. ¿Cuántos de ustedes en algún momento se han sentido inútiles? Que no pueden hacer las cosas, que se sienten incomprendidos, se sienten tontos, se sienten limitados. ¿O solo yo soy el único raro en este lugar? ¿Verdad que es un sentimiento feo? ¿Por qué? Porque primero, muchas veces la acción, o el pensamiento, la actitud de sentirme inútil, primero puede ser porque me comparo con alguien, ¿cierto? Ay, es que habla mejor que alemán que yo, y ay, no, qué vergüenza, ay, no, yo no puedo, yo soy un idiota, mejor no hago nada. O en el peor de los casos, esa persona me está haciendo a mí ver de menos. Está viendo como cucaracha, dijo alguien. Y entonces yo me siento inútil. O en el peor de los casos, yo vengo cargando un tren de pensamientos negativos y siempre estoy pensando que soy un inútil. Agrego algo extra más, tal vez en la casa así me trataron. Traigo ese trasfondo que en mi familia siempre me vieron como el inútil. Yo sé que los que están aquí, algunos tal vez nunca han experimentado tal situación, pero algunos otros, como en mi caso, ciertas cosas que sí atravesé muy difíciles. Otros hemos atravesado situaciones de sentirnos inútiles por cuestión de salud. Hay gente sí que se siente inútil porque está dañada, está enferma, siente que no puede hacer las cosas, que mejor no hago nada, mejor no me meto ahí. Entonces todo esto es como estar cargando, llevar una mochila de pensamientos negativos, andar en un tren de pensamientos negativos, que al final voy en un círculo y no sé cierrar ese círculo. Entonces, estoy diciendo esto primero como una introducción a este tema, porque de alguna manera aquí hay algo así similar en esta historia que estamos viendo, en esta carta que estamos leyendo. Es la historia de Onésimo, de Filemón y Pablo. Y esta es una carta que puede ser muy breve, pero es muy, muy pequeña, porque solamente es un capítulo, solamente unos cuantos versículos, pero con una profundidad en la forma como Pablo habla. Yo no sé si ustedes notaron la forma como él estaba hablando, porque la carta era de quién la escribió y para quién era. La escribió Pablo. ¿Y para quién iba dirigida? Ok. Pero ¿qué tipo de carta era esa? Como de pedir un favor, agradecimiento, pero el objetivo principal de esta carta era una reconciliación y una intervención, una intercesión, no intersección, porque es intersección, pero es intercesión, ponerse en medio de. Si aquí estas dos personas están peleando, entonces el intercesor se pone en medio de ellos para que no se peleen, para que busquen una reconciliación. Entonces, su objetivo, su desafío es tratar de ver cómo se pueden reconciliar, ¿cierto? Entonces, la situación es que esta carta es bien interesante porque esto lo escribió Pablo estando en Roma. Y su amigo Filemón estaba en Colosas. O sea, está bien lejos. Como que ustedes me escriben a mí una carta aquí en Suiza, me la mandan hasta Guatemala. Estamos bien lejos, ¿cierto? Y una cosa interesante aquí esto es que para los que no lo sabían, la época en que esta carta se escribió era un tiempo que no tenía mucho después de que había Jesús resucitado, porque se considera que entre el año 61 y 62 después de Cristo fue escrita esta carta. Entonces no era algo que tenía mucho tiempo, por así decirlo. Pero algo que es importante aclarar aquí, que en aquellos tiempos Onésimo era un esclavo de Filemón, y Filemón era un cristiano en la iglesia de Colosas. De ahí la iglesia donde está la carta a los colosenses, es ahí a quien se refiere a este hombre. Este hombre era parte de esa congregación que estaba en Colosa. Pero la situación es que aquí hay una historia que la epístola, pues la carta de Pablo no da esos detalles de cómo fue que huyó Onésimo, qué fue lo que pasó. A quienes asocian que tal vez le robó, mató a alguien, hizo... No sé, no dice ese detalle.
Sin embargo, el punto aquí es que se encuentra Pablo en prisión. Por un lado, yo puedo suponer que como Pablo y Filemón ya eran amigos, tenían una relación de hace tiempo, que seguramente Onésimo ya los conocía a los dos, lo sabía quién era Pablo, tenía una imagen. Entonces, no sé quién le llegó, quién le dio el chisme primero, si a Pablo le dijeron, mire, vino Onésimo, el esclavo de Filemón, o Onésimo vio y, ay, sí está Pablo, no lo sé. La situación es de que una cosa interesante aquí con la época de Roma y en esa época, que ser un prófugo era un riesgo de parar en prisión, por eso es que él paró en prisión. Y esto era una cosa muy fea, mal vista, y la situación es que es lo que la forma como llega Onésimo y la forma como al final termina saliendo de esa prisión, que es lo cual para lo cual yo quiero compartirles a ustedes. Primero porque el nombre de Onésimo es un nombre que viene del latín, y ustedes saben qué significa Onésimo. Significa útil, provechoso. Y si ustedes pusieran atención en la carta, él menciona, Pablo, diciendo que antes era inútil, pero ahora es útil. Entonces, por eso es que él dice, hace una intercesión, no intersección, sino intercesión ante Filemón para decirle que lo reciba a él, no ya como esclavo, sino como hermano amado. Es lo que dice el verso 16, ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, aquí lo que yo veo, podemos dar muchas explicaciones sobre esta carta, pero una cosa que veo es que aquí hay ciertos valores, ciertos principios que nos muestran cómo nosotros podemos ser útiles en el reino de Dios, aun cuando en nuestro pasado hayamos sido inútiles o cualquier otra situación, pero que podemos nosotros ser hoy útiles en el reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser útiles en el reino de Dios? Hace un rato le hice la pregunta que ¿cuántos alguna vez se han sentido inútiles en su vida? ¿Cuántos se han sentido inútiles en su vida? ¿Cuántos se han sentido siempre útiles? Nadie como yo. Pero aquí hay una cosa muy importante que hay que aclarar, hermanos, es la importancia de ser útiles en el reino de Dios. Porque ser útiles en el reino de Dios no se trata de estar haciendo actividades, caer en activismo. No se trata de estar buscando tampoco distinción para que la gente me vea. Pero veo que algo que es importante para todos los cristianos, para todos los creyentes, no solamente para aquel que está, como en el caso mío, que estoy en privilegio de servicio como pastor, sino entender de que todos somos útiles en el reino de Dios y que Dios quiere a través de nosotros, al transformar nuestras vidas, que nosotros seamos canales de bendición para otras personas. Esa frase, yo no sé cuántos de ustedes la han escuchado, yo la oigo desde hace 1000 años y para mí ha sido una frase muy importante, en el sentido de que, ¿cuál es la función de un canal? No el canal de televisión, sino como que pase, que fluya algo. En este caso, que fluya el agua. Por ejemplo, en los edificios, en las casas, se ponen ahí canales en los techos. ¿Para qué? Para que por ahí fluya y se dirija el agua hacia un punto, ¿cierto? Entonces, ese canal tiene un papel muy importante, pero ¿qué pasa si ese canal está obstruido o está sucio? Se tapa, de repente empezamos a ver manchas en el techo de la pared, decimos, ¿y esto por qué está así? Me engañaron en la construcción, ¿qué fue lo que pasó acá? Esto está sucio, hasta amarillo se puso. Es porque el canal seguramente está muy tapado. Pero cuando el canal está limpio y todo fluye sin problema, ¿cierto? Entonces ahora vea esto como un símbolo, su vida en el reino de Dios, que es un canal donde corre la bendición de Dios, que es dirigido hacia una persona, hacia aquella persona, para que corra ahí la bendición de Dios. Entonces, por eso tomamos el ejemplo de Onésimo, porque en un momento dado Onésimo, si de alguna manera podrían decirle, era un canal, pero era un canal que estaba tapado. O sea, estaba inútil, aunque su nombre era útil, provechoso. Pero como canal estaba tapado, estaba bloqueado. Entonces, el hecho de que digamos esto es porque veamos cómo nosotros en Cristo Jesús podemos ser canales de bendición para muchos. Y hubo hace tiempo, yo me recordaba que
no solamente en entender esto que hay que ser un canal de bendición, pero también de no ser una piedra en el canal. Porque ¿qué hace la piedra en el canal? Tapa, bloquea, no permite el fluir. Entonces, si en nuestra vida hay piedra, eso no permite que corra la bendición de Dios. Eso es exclusivamente para los pastores. ¿Cuántos están de acuerdo que eso no es solamente para los pastores? ¿Cuántos todos hay aquí? ¿Quiénes todos? Nosotros. Ok. Entonces no estoy hablando aquí a la pared, sino estoy hablando a alguien que dice, sí, yo soy parte de eso, yo soy parte del reino. De hecho, me gustaría que diga esa confesión, dígale a su vecino, oiga, yo soy parte del reino de Dios. Dígale a su vecino, oiga, yo soy parte del reino de Dios. Y ahora devuélvele el mensaje, y vos también, y tú también. Entonces, por eso es que Pablo dice de Onésimo, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Filemón 1:11, perdón. Entonces, esto a mí me muestra que en Cristo todos tenemos propósito y valor, y que Dios puede redimir cualquier historia y nuestro pasado y convertirla en un instrumento para su gloria. La utilidad en el reino de Dios es muy importante porque responde al llamado de servir, de restaurar y de edificar a otros desde la nueva identidad que tenemos en Cristo. Cristo me ha cambiado a mí. ¿A cuántos Cristo les ha hecho un cambio en su vida? Les ha hecho bien. No se fueron de Guatemala a Guatepeor, sino de Guatemala a Guatemejor. Ha sido bueno, ¿cierto? Entonces, hay ciertas consideraciones que quiero que tomen ustedes en cuenta en este texto que hemos leído, por el hecho de que yo estoy plenamente convencido que todos somos útiles en el reino de Dios. Con esto no estoy diciendo que todos tienen que ser pastores a la vez, no. Hay gente que a veces llega a ese concepto, entonces voy a tener que ser pastor, voy a tener que venir aquí a predicar, y eso no, eso es una parte nada más de lo que es el servicio a Dios, pero no es la única situación. No es que estamos diciendo que esto no es importante o es lo más importante, sino que yo entienda mi papel en el reino de Dios, como hijo de Dios, ya no como criatura, sino como hijo, hija de Dios. ¿Cuántos hijos, cuántas hijas de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos están plenamente convencidos que son hijos de Dios? Digo, porque hay gente que si tiene duda, yo quiero orar por usted para que se le vaya la duda. Amén. Pero hay 4 consideraciones que quiero que tomen en cuenta en este texto que hemos hablado. La primera consideración es reconocer nuestro valor en Dios. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que vive con la carga de que no tiene nada que ofrecer? Por eso se sienten inútiles. No, es que yo no puedo hacer lo que hace. Mire, se les va a dar ver, pero tiene una habilidad, yo no puedo hacer eso. No, yo no sirvo para eso. Y eso es porque... Y tal vez él no le dijo nada, pero él asume de que él es un inútil. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez eso? ¿Conocen a gente así? Lamentablemente todavía conozco gente que así se siente inútil. Y tristemente conozco gente en el reino de Dios que aún al día de hoy todavía se siente inútil. Y uno se queda pensando, ¿por qué piensa la gente que se siente inútil? Es que Dios les dijo, eres un inútil. ¿Han oído ustedes esos padres que les dicen a sus hijos inútiles? Sí, mi papá siempre me lo decía, diría alguien. Vean que es una situación muy fea cuando uno ve hoy en día, peor hoy en día que ahora somos, nos vamos a otro extremo en la tolerancia, ¿no? Entonces, no, eso no es inútil, déjelo, está bien. Pero vamos al hecho de que en nuestra época de niños, cuando los padres nos decían inútil, ¿por qué nos decían inútiles? Es que a los ojos de nuestros padres lo que nos estaban pidiendo que hiciéramos no lo hacíamos bien, o lo hacíamos horrible, o simple y sencillamente no lo hacíamos por diferentes razones. Nos hacían sentir inútiles. Pero reconocer nuestro valor en Dios. Cuando Pablo habla con Onésimo y él le hace ver su valor en Cristo, pasa de ser el inútil al hermano amado, al útil, al Onésimo, realmente según su nombre. Ya ven ustedes que en la cultura judía o en la cultura Medio Oriente es muy común que los nombres tengan un significado. Entonces, en nuestro contexto hispano hay muchos nombres que sí tienen algún significado, otros pues no tienen una explicación específica, pero ese es nuestro nombre, ¿no? Pero, por ejemplo, los nombres bíblicos tienen un significado.
No sé si ustedes sabían, pero mi nombre Pablo, ¿saben qué significa? Juan significa dádiva de Dios. Ajá. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y mi nombre solamente significa pequeño. Eso es. ¿Cómo se llama usted? Pequeño Armas. Pero imagínense el nombre de Juan, dádiva de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Es un nombre con propósito, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si en ese Emmanuel no vive Dios? Es lo mismo que pasaba con Onésimo. Su nombre era el útil, pero pasa a ser el inútil. Por la misma situación en lo que él había hecho. Tal vez nadie le dijo, no servís para nada, vos mejor andate a robar y dedícate al robo. Hay gente que llega al extremo en nuestro contexto latino de que prefiere mejor robar porque a eso sí soy útil. ¿Han oído gente así? Yo he oído por mucho tiempo. No, usted mejor dedíquese a robar. Para esto sí es útil. Pero creo que independientemente del contexto en que estamos, no hemos sido llamados, no hemos sido diseñados para robar. Para Dios hemos sido diseñados para ser de bendición. Por eso es que Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces considera este punto, reconocer nuestro valor en Dios. Para Dios, el valor que Dios le pone es que usted ha sido diseñado para hacer buenas obras. No para ser inútil, para ser útil, para ser un canal de bendición. ¿Conocen ustedes gentes que han sido de bendición para ustedes? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo conozco gente que ha sido de bendición para mi vida? Ahora viene la pregunta desafiante, ¿cuántos de ustedes han sido bendición para otros? Que la gente puede decir, ella ha sido bendición para mí. No, pero no le diga que, bueno, no sé, tal vez. Y tampoco le digo de manera que, es que soy el ungido de Yahvé. Pero que alguien pueda decir, mire, ella ha sido de bendición para mi vida. Me ha bendecido, ¿sí? Porque el término bendición no tiene por qué asociarse solo a una cosa como económica, sino todo tipo de bien. Por eso es bendecir, decir bien, ¿sí? Entonces, mi primera consideración es que reconocer nuestro valor en Dios. Todos ustedes los que están acá, todos ustedes tienen un valor en Dios. Y no es que estoy haciendo una confesión positiva o una psicología ahí para lavar el coco a la gente, porque no necesitamos eso. Amén. Pero sí entender que todos ustedes tienen un valor en Dios. Vean sus manos. Vean sus manos. ¿Ustedes creen que sus manos pueden ser de bendición para tocar, para orar por otros, que estos sean sanos? ¿Sí? ¿Por sus hijos? ¿Por su familia? No, eso solo lo puede hacer el pastor y con aceite. La Biblia no me dice solo el pastor puede hacer eso. Pero sí entender mi valor en Dios, de que Dios ha puesto algo a mí para que a través de Cristo, que ahora soy hechura suya y que he sido creado en Cristo Jesús para buenas obras, para buenas cosas, para ser de bendición, para ser como un canal de bendición, no ser el canal físicamente, pero ser como un canal para que fluya el amor de Dios, fluya la presencia de Dios. Amén. Y esto me hace pensar en la segunda consideración, que no es que esté literalmente interrelacionada, pero tiene una relación ahí. Y lo digo de esta manera, superar el pasado con fe y arrepentimiento. El pasado de Onésimo fue problemático. Él huyó probablemente de algo muy malo que hizo, porque nadie huye si solamente se robó un chicle. ¿Cuándo huye una persona en un trabajo o de una casa o de una ciudad? Porque hizo algo muy malo. Lo que podríamos pensar es que mató a alguien, o robó algo muy grande, estafó, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes conocen gente así que la conocían, de repente, ¡pum!, se escaparon? Creo que en la vigilia estaba compartiendo esto, que un tiempo, en mi época de joven, que escuchaba de hombres que embarazaban a las novias y huían para Estados Unidos. Entonces llegó el punto así que cuando decía que el hermano aquí huyó para Estados Unidos, de plano embarazó a alguna mujer. Así se llegó a pensar. Y tanto así que a mí de alguna manera eso me bloqueó cuando gente me decía, vamos para Estados Unidos, pero de ilegales. No, hombre, Dios me guarde. No,
Porque también pensaba en eso, porque la gente iba a decir, ay, de plano dejó una mujer embarazada, o qué sé yo, qué avería hizo. Porque era lo común escuchar eso. Dejó a la mujer embarazada, a la novia, y se fue. Y la pobre muchacha ahí tiene que cargar al bebé. Superar el pasado con fe y arrepentimiento, superar el pasado con fe y arrepentimiento me hace mostrar esto, que mi pasado no debe determinar mi futuro. Mi pasado en Cristo ya ha sido para Dios borrado. Por eso es que dice 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo, ¿y qué más dice? Las cosas viejas ya pasaron. Si tu problema era ese vicio, era este problema, era la homosexualidad, era el pecado sexual, ahora en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron para Jesús, para Dios, he aquí las cosas son hechas nuevas. Dios empieza a considerar su reloj con hoja nueva, ya no se toma en cuenta el pasado. Entonces, esto me hace pensar en esta consideración que tenemos que aprender a superar nuestro pasado, a dejar nuestro pasado, porque realmente hemos hecho un arrepentimiento de corazón y no de labios. ¿Conocen ustedes gente que se han arrepentido de labios nada más? ¿Lo han pasado ustedes también? ¿O solo a mí me han pasado? ¿Cuál es la diferencia de un arrepentimiento de labios y un arrepentimiento de corazón? Sí, exactamente, que el arrepentimiento de labios es solamente de boca para afuera, pero no va a haber un cambio a futuro, ni en el corto ni en el largo plazo. Pero en el arrepentimiento que viene del corazón, cuando yo digo, qué sé yo, ando con mi pecado acá, y al final hago un arrepentimiento corazón realmente, porque Cristo me ha revelado que yo soy criatura nueva, soy nueva persona. El arrepentimiento sincero decide, yo dejo eso que me está dañando. Porque si lo vuelvo a agarrar otra vez pero que nadie lo vea, ¿qué tipo de arrepentimiento es? De labios. ¿De qué sirve que digas, hoy sí yo me arrepentí? Ok, pero muéstralo con hechos. O sea, con palabras está bonito, pero no me convence tanto si tú no lo muestras con hechos. ¿Sí? Por eso es que la Biblia de la fe dice que la fe sin obras. Entonces, superar el pasado con fe y arrepentimiento. Esto no solamente se trata porque alguien tenga un vicio, por ejemplo, sino se trata porque hay mucha gente que viene con ataduras espirituales. Y les es difícil dejar, tal vez no solamente una cuestión que querramos usar como ejemplo, como el vicio, porque no es la única cosa, sino ataduras en su problema, porque en su corazón, porque anda cargando mucho dolor, mucho resentimiento contra alguien. Si no puede perdonar. Y ese dolor lo saca en cualquier momento contra cualquier persona. Especialmente si el que le atacó fue un hombre, contra ese de los hombres. Si es contra la mujer, contra las mujeres. ¿Por qué? Porque está siempre así. Entonces en su boca solamente tira palabras de dolor. Ay, es hombre. Ay, es mujer. Ay, es que es latino. Ay, es que es tuyo. Ay, es que... ¿Qué es lo que está sacando la persona? Porque está atada, necesita dejar que el Espíritu Santo corte esas ataduras en su vida y sea libre realmente. Un verdadero arrepentimiento te hace ser libre, hermano. O sea, no a medias, totalmente libre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No puede ser medio nueva criatura. Hay gente que hoy quiere las cosas a medias. Yo quiero ser medio cristiano. Yo quiero ser medio marido. Yo quiero ser medio papá. Yo quiero ser medio hombre. Es que me siento gato, dijo alguien. Y te quedas pensando, hay una crisis emocional, hay una crisis existencial, hay un problema con la identidad de esta persona. Y tú como cristiano necesitas ser claro en tu identidad con Cristo. Que Él ya te perdonó y que tú ya no vas a ir... Porque ya tomaste la decisión para el resto de tu vida, no solamente para este domingo o para la próxima semana. Piensen ahora en esto, en la tercera consideración.
disposición para el cambio a la obediencia. Cuando yo entiendo que debo reconocer mi valor en Cristo, no reconocer eso como, oh sí, es que Dios me usa a mí porque yo soy Pablo Armas. No, porque Él tiene misericordia de este hombre, de esta mujer, ¿sí? Y porque yo he aprendido a superar mi pasado, he hecho una decisión definitiva con Cristo, me hace pensar la tercera consideración, mi disposición para el cambio y la obediencia. Onésimo no se quedó solo con el arrepentimiento, sino que estuvo dispuesto a regresar a Filemón, enfrentar las consecuencias de sus actos, pedir perdón. Llevaba salvoconducto de Pablo, que eso fue lo que le ayudó también, porque tal vez sin eso no sé qué hubiera pasado. Pero Onésimo entendió en la cárcel de que realmente el arrepentimiento no puede ser a medias. El cambio no podía ser a medias, tenía que ser un cambio total. No sé si él escuchaba las conversaciones entre Pablo y Filemón, o tal vez nunca lo escuchó. Pero él estaba en su mundo y ellos estaban en otro mundo. Y lo interesante aquí es de que el hombre entendió que todo esto que Dios había hecho, tratado con su vida en la prisión. No sé si alguna vez han entrado a una prisión, visitar una prisión. Yo la visité varias veces de parte de la iglesia donde estábamos cuando fuimos a predicar el evangelio. Era una cosa horrible, horrible. Pero lo que quiero decir es que en este caso Onésimo se dio cuenta que él tiene un valor en Cristo, que tiene un valor para transformar a otros y que necesita obedecer a Dios. Tiene que darse cuenta su disposición para cambiar, para tomar pasos al cambio y para obedecer a Dios. Por eso es que Romanos 12:2 nos dice que no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No es que hayan tres voluntades, es una sola. Es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y esto es lo que el Señor está buscando en medio de nosotros. Gente dispuesta a cambiar y a vivir conforme a su voluntad. ¿Cuántos de ustedes quieren estar dispuestos a vivir conforme a la voluntad de Dios? Finalizo con esta cuarta consideración: tomar acciones concretas para servir. Todo lo que hemos recibido, lo que estamos recibiendo aquí en la iglesia, toda la información que recibimos, incluso lo que usted vea en internet o toda la información que reciba, tiene que haber algo en su vida que haga un cambio, que le haga ver a usted estar en otro nivel, en otra situación, pero no para seguir en el mismo, sí, en la misma posición o en el mismo círculo y no haber ningún cambio. Porque, por ejemplo, nuestros hijos de chiquitíos, cuando tenían 1 año, 2 años, estaban chiquitíos, pero si ahora tienen 15 años, siguen igual de chiquitos. ¿Sí o no? Bueno, aparte que sea el chaparrita la mamá o el papá, pero quitando esa parte, pensando que un niño de 1 año esté de este tamaño, a los 15 años no va a seguir en este tamaño, ¿no? Caso excepcional sería que hubiera enanismo, pero eso es otra situación. Pero a nivel en general de los seres humanos, no, tiene que crecer. Y de la misma manera como el creyente en Cristo, así nace espiritualmente como un bebé y tiene que crecer, tiene que ser un bebé, ya no dejar de ser bebé a ser un adulto, no puede quedarse como un bebé. Si se queda como un bebé, hay un problema ahí, que no ha entendido la palabra de Dios o que quiere ser cristiano a medias. Onésimo no solo cambió de actitud, sino que dio pasos firmes. Regresó a Filemón, se puso al servicio de Pablo y se convirtió en una ayuda real para la obra de Dios. ¿Sabían ustedes que Onésimo tuvo un cambio tan radical que empezó a servir a Dios? ¿Sí? Pablo lo menciona en Colosenses 4:7-9. Él dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, dice, y confortes vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. ¿Quién? Tíquico y Onésimo. ¿Qué Onésimo? El Onésimo que estuvo un día en la cárcel, que era inútil y ahora era útil. Él estuvo al servicio del Señor. He leído algunos artículos, material que dicen que posiblemente él fue o uno de los líderes principales o llegó a ser uno de los pastores en la iglesia en Colosa. Entonces, esto me lleva obviamente a meditar en lo que hace unos minutos decía que dice Santiago 2:17, la fe
Si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice. Ser útiles en el reino de Dios implica servir con lo que tenemos, implica disponibilidad ahí donde estamos, siendo generosos con nuestro tiempo, talentos y recursos. Dios usa nuestras manos, nuestras palabras, nuestra disposición para impactar a otros. No es suficiente que es lo que está haciendo el pastor, sino lo que cada uno se están haciendo. En la iglesia necesitamos muchas manos para el servicio al Señor. Y por eso estoy abriendo este espacio para que todos puedan darse cuenta que tienen un papel en Dios, que hay una oportunidad, que esto no es acuerdo, no pague la membresía y de ahí vamos a ver, porque no hay tal cosa. Este no es el club de leones, esta es la iglesia que es parte del reino de Dios. Amados hermanos, yo estoy plenamente convencido que el plan de Dios para cada uno de nosotros es siempre para bendición, para que seamos de bendición, no para que le bendiga solamente usted y a nadie más que usted, porque solamente es usted, sino que a través de usted muchos otros puedan ser bendecidos. Ya sea porque usted está aquí sirviendo en la iglesia, o sea porque está fuera de la iglesia, pero porque usted tiene una actitud de ser de bendición a otros. Su disponibilidad es importante, como en el servicio. Una cosa que es importante acá en el servicio no es yo sirvo con condiciones, sino yo sirvo con disponibilidad. Porque eso habla mucho de tu carácter, de lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha trabajado en tu vida. Pero si el Señor no trabaja en tu vida, lo primero que vas a hacer es poner condiciones. Pero véanse ustedes, por eso vuelvo a usar el ejemplo, vean sus manos y vean, ¿será que hay poder de Dios que pueda fluir a través de mis manos para orar por las personas, por dar un ejemplo? ¿O solamente ella o solamente él? Mire, es que yo no soy como el pastor, no tengo estudios bíblicos, escatológicos, angelológicos y todo lo que termina en jicos. No tengo esa preparación. Pero Onésimo tampoco tenía preparación en la cárcel sobre la Biblia. Pero tuvo disposición. Se dio cuenta, aprendió, por eso ahí conoció a Cristo, aprendió y su vida cambió. ¿Qué cambio tan radical en poco tiempo? Ahí el hecho cuando uno ve a gente que es nueva y tiene hambre de Dios y quiere servir a Dios, y hay otras personas que tienen años de estar en el reino de Dios y todavía lo piensan si sirven a Dios. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué fue lo que dejamos de escuchar? Como le pasó a la gente en Galacia, la carta que escribe Pablo a los Gálatas, la primera epístola que él escribe, donde les habla bien fuerte. ¿Por qué? Porque dejaron de seguir la carrera de vivir en la gracia de Dios y empezar a vivir en la ley. ¿Quién les fascinó a ustedes, Gálatas? Ahí lo dejo. ¿Quién les fascinó a ustedes de correr? Iban bien. ¿Por qué se fueron al otro lado? Porque había judíos que decían, no, si usted no está circuncidado, usted está mal. Y él estaba haciendo una aclaración acerca de lo que es vivir por la ley y vivir por la fe. Vivir por la ley, ok, pues la circuncisión, el sábado, pero va a aplicar toda la ley, no una parte de la ley. Pero si vive en la gracia, viva según la gracia, no con una parte de la gracia. Es bien fácil, no es difícil. 1 más 1 es 11, ¿verdad? No, 1 más 1 es 2. Es bien fácil entender esto. La misma situación con la palabra de Dios. Quiero que cierren sus ojos y mediten, porque quiero hacer un llamado a los que quieren ser onésimos, onésimas. A los hermanos en las redes, gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga. Esperamos que sigan en comunicación con nosotros. Pero a los que estamos acá, yo quiero hacer un llamado especial. Si tal vez se ha pensado, bueno, yo he querido hacer algo, no sé qué hacer, por dónde empezar. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo colaborar? ¿En qué puedo servir? Quiero hacer un llamado a pensar en este caso de Onésimo, a ser onésimos, a ser útiles en el reino de Dios. Todos podemos ser útiles en el reino de Dios. No hay una clasificación donde Dios dice solamente los que son pastores o los que tengan 20 años de ser cristianos. No hay esa situación, sino es esa disposición de entender, de ser útiles en el reino de Dios. Onésimo nunca se imaginó lo que iba a pasar. Pablo tampoco, menos Filemón, pero Dios sí, Jesús sí. Y hoy este mismo Jesús estaba aquí viendo que tal vez si en un momento dado fuimos inútiles o no somos útiles, que a través de Él podemos ser útiles.